Aquel tiempo, amigos buenos 41. Zeev y Ron fundaron y dirigieron este club de marinaria voluntariamente casi 40 años. Y a las veces quitaron paras de sus aldiqueras. La importancia estaba principalmente en la educación de los hijicos. La educación, juntos con la disciplina y los esfuerzos, trajeron resultados grandes. A muchos hijicos se les trocaron la vida y el destino. Una parte de estos hijicos se hicieron profesores en la academia. Otros pilotos en la Fuerza Aérea Israeliana. Otros capitanes en la Fuerza Marinera Israeliana. Y más del todo, rehuyeron como atletas. El club está continuando a funcionar hasta hoy. Nunca te confuses entre inteligencia y educación. Aquel tiempo, amigos buenos 42. Entre los hijicos pioneros del grupo fundador, Tami Israeli se hizo campeona de Israel. Dr. Yair Suari se hizo entrenador y ahora es profesor en la academia. Investiga las interacciones entre la mar y la tierra. Amit Inbar se hizo 3 veces subcampeón del mundo y 2 veces campeón de Europa. Amir Knipel se hizo campeón de Israel. Buena casa se fragua en buen fondo. Aquel tiempo, amigos buenos 43. Durante los años pasaron del club de Zeev y Ron en Michmoret más de 3,000 hijicos. Crecieron en el club muchos exportadores renomados. Lee Kurzitz, 4 veces campeona del mundo, 2 veces campeona de Europa. Nimrod Mashiach, 3 medallas en el campeonato del mundo. Tamar Steinberg, campeona del mundo. Shimrit Oded, campeona del mundo. Sharon Cantor, campeona del mundo. Y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Y más y más y más. Si quieres tu estima crecer, compórtate con la gente bien. Aquel tiempo, amigos buenos 44. La reputación buena del club de Michmoret y las resultados en nivel mundial hizo ganar al club el derecho de hospitalizar y dirigir el Campeonato Europeo de Juventud en 2019. De 12 premios del Campeonato Europeo, 8 ganaron atletas israelianos, 4 del club de Michmoret. Más de esto, los genitores de los hijicos vieron las resultados de Zeev y Ron con los mancebos, insistieron de registrarse en el club y fundaron el grupo de genitores. La sabiduría y la prudencia ganan oro con la experiencia. Aquel tiempo, amigos buenos 45. Tornaremos a Guven Erkaya. Pasaron 21 años de la desgracia de los destructores y de la salvación de los soldados turcos que sobrevivieron. Guven se adelantó en los grados militares. En 1995 tomó el grado Oramiral y se hizo el comandante de las fuerzas marineras turcas.
Poco después, en 1996, vino a Israel. La primera cosa que les dijo a los alemanes del consulato turco fue: Topal domelo a mi amigo Reuven Pinchasi. Hecho un pedacico de pan a la mar, algún día lo toparás.